Educación sobre la prevención de la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad sistemática caracterizada por una baja masa ósea y el deterioro de la microarquitectura ósea. Y tenemos que el tejido se hace más frágil y consecuencias de esto se producirán fracturas. ¿Cuáles son las personas que sufren más de osteoporosis? Pues tenemos las personas de 65 años, pero también tenemos que las vitaminas como el calcio, suplementos vitamínicos como es el zinc, el, ayuda a que la arquitectura no se rompa y no sufran fracturas. Tenemos aquí las personas en 5 años, las personas que sufren más el sexo femenino, más que el sexo masculino. Ya, tenemos que los problemas también tenemos como enfermedades comitentes, que es el hipotiroidismo. También tenemos lo que es las enfermedades hepáticas. También tenemos las artritis reumatoides, que también es una enfermedad. Y tenemos, por ejemplo, también como problema también la hipertensión. También tenemos lo que es la ansiedad, la depresión en los adultos mayores. Entonces también tenemos antecedentes mórbicos. Los antecedentes mórbicos son, por ejemplo, en su juventud, la anorexia, eh, consumo de corticoides. En los hábitos tenemos que ya dejar lo que es el hábito de fumar, beber alcohol y también, por ejemplo, ya no consumir medicamentos anticoagulantes. También las mujeres que sufren más de esto son las que la menopausia se presenta antes de los 45 años. Entonces, todos estos puntos que hemos visto acá se deberían prevenir. El consumo de alcohol, el consumo de corticoides, fumar, tener una vida saludable, una alimentación buena. Eh, Eso sería para que la osteoporosis no afecte mucho a la población adulto mayor. H, litio, los, también tenemos la ambulación crónica, la menopausia que se da antes de los 45 años. Eh, Como con todo esto, podemos decir que los antecedentes familiares, la historia de osteoporosis o de fractura de cadera en la madre, todo esto nos da, con todo esto podemos prevenir. O sea, para prevenir la osteoporosis es necesario primero farmacológicamente tomar vitamina D, la fisioterapia, puede ser ejercicios como aeróbicos y para ayudar y prevenir, para ganar masa muscular y evitar riesgos de caídas en lo que es más adultos mayores. Listo, muy buenos días. Bueno, a continuación yo les voy a explicar un poco sobre la prevención de la osteoporosis en el ámbito laboral. Hay empresas, según estudios recientes, que hacen algún tipo de pruebas para poder encaminarse hacia la prevención de la osteoporosis en el ámbito laboral. Bueno, sabemos que para poder empezar este programa se debe realizar una consulta médica y aquí lo que vamos a hacer, como tomar un modelo más o menos para explicar, es un test en donde podemos identificar sospecha de osteoporosis. Esto se lo hace a todos los trabajadores de la empresa y también se toma en cuenta, qué sé yo, factores como deporte, edad de los pacientes, para poder realizar un diagnóstico preventivo temprano y un tratamiento oportuno. Bueno, en este test
En sí va a haber preguntas como alguno de sus padres les diagnosticaron osteoporosis o alguno de ellos sufrió alguna fractura leve al tener una caída, si supera los 40 años, si el paciente se cae con frecuencia. También se puede preguntar y realizar el índice de masa corporal. También lo que es importante es preguntar al paciente si toma lácteos 2 o 3 veces al día, si realiza actividad física y si al menos tiene contacto al aire libre 10 minutos. Posterior a realizar esto se toma en cuenta el índice de pacientes que sacan mayor puntaje y se los lleva a la consulta médica para valorar con exámenes complementarios como son la densitometría ósea. Esto sabemos que es un tipo de radiografía de dosis baja que mide el calcio y otros minerales de los huesos. Esta se la realiza específicamente en el fémur. Sirve para medir la masa o la densidad ósea y se recomienda hacerlo de forma periódica para ver cuál es el desgaste óseo que existiría en estos pacientes. Se lo realiza en mujeres mayores de 65 años, en hombres mayores de 70 años, en mujeres posmenopáusicas. También se lo realiza en mujeres en periodo premenopáusico y si hay factores de riesgo importantes, como índice de masa corporal bajo, fracturas previas o la ingesta de medicamentos por alguna otra patología. Si el adulto se fractura después de los 50 años, también se le realiza. Y también se realiza a cualquiera que considere que tiene algún tratamiento farmacológico para osteoporosis. Igual si es que también tuviera evidencia de que hay pérdida de masa ósea fuera de la indicación del tratamiento. ¿En qué va a consistir el análisis médico? En realizar la anamnesis del paciente, en realizar una exploración física. Y nosotros como fisioterapeutas, tomando en cuenta también nuestros lineamientos, tenemos una densitometría de cadera, de fémur, como ya les dije, y lo que el médico va a recomendar es cambio de hábitos a hábitos saludables y la ingesta de medicamentos como son vitamina D, calcio, fósforo y fosfatasa alcalina. Y bueno, en función a los resultados, nosotros como personal sanitario hablamos de hábitos saludables para la prevención de la osteoporosis. Como ya les comenté, el tratamiento farmacológico se va a basar en la ingesta de calcio y vitamina D, también en las mujeres los estrógenos, y hay moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, que es lo que se envía a las mujeres posmenopáusicas a ingerir, ya que tiene relación los niveles de estrógeno con la pérdida de masa ósea. También realizamos, coordinamos con todo el departamento sanitario, derivamos al paciente a una unidad ya sea endocrinológica o de la mujer y creamos un programa de acondicionamiento físico y nutricional. Bueno, dentro de la prevención, nosotros como fisioterapeutas podemos realizar ejercicios de estabilidad y equilibrio. Esto sería con el fin de prevenir las caídas y es importante para las personas con osteoporosis, ya que hay caídas que son de menor importancia pero causan. Buenos días, profe. Yo le voy a explicar sobre el tratamiento preventivo. Bueno, en sí, el objetivo del tratamiento es evitar la osteoporosis establecida. O sea, nos referimos que ya teniendo una fractura osteoporótica, podemos evitar que se produzca una nueva. Además de que las medidas preventivas de la osteoporosis se pueden adoptar en la infancia, adolescencia y juventud, en la edad adulta también. Pueden ser encaminadas al alcanzar el máximo de la masa ósea. Además de que se puede producir normalmente antes de los 30 años o también a partir de la edad del remodelado óseo, que se hace más lento y favorece la disminución de la densidad ósea o del hueso. En mujeres posmenopáusicas existen medidas farmacológicas y no farmacológicas que mejoran la calidad del hueso y
y se produce con más lentitud a la medida que de lo posible de la pérdida de masa ósea. En personas ancianas se juega un papel muy fundamental, las medidas para prevenir el riesgo de caídas. Hace algún rato mencioné sobre las medidas farmacológicas o no farmacológicas preventivas para la osteoporosis. En las medidas no farmacológicas pueden ser una dieta equilibrada y rica en calcio. Día a día se pierde el calcio a través de la orina y el sudor. Es necesario consumir calcio que se encuentra principalmente en las derivaciones de la leche o lácteos como el queso y el yogur y la propia leche. La vitamina D. Bueno, en sí la vitamina D favorece la absorción del calcio y su incorporación al hueso. En la mayoría de adultos la exposición del sol y la dieta equilibrada son suficientes para mantener sus niveles adecuados. Evitar el consumo del tabaco y el alcohol. Se recomienda el abandono total de estos hábitos, ya que acelera la pérdida de masa ósea y disminuye la capacidad de absorción del calcio. No excederse en la cafeína. Sabemos que la cafeína es necesaria para una dieta equilibrada, pero el exceso puede tener un efecto diurético y hace que la secreción del calcio a través de la orina sea mayor de lo normal. Además, intenta moderar el consumo de café. Además de esto, tenemos el ejercicio físico diario. La práctica diaria de ejercicio como una caminata de 20 minutos todos los días puede aumentar la masa ósea y disminuye el riesgo de fracturas. También el mejorar el equilibrio y evitar caídas, que se pueden practicar deportes como el tai chi y el yoga, que son deportes lentos y sin esfuerzo máximo para evitar el riesgo de lesiones. Bueno, les voy a hablar también de las medidas farmacológicas para la osteoporosis. Como ya hablé que la absorción de calcio de una manera más óptima sin utilizar medicamentos, pero también se puede utilizar eso en caso de que para personas ancianas con una baja ingesta de elementos de este tipo de sustancias como el calcio y la vitamina D, que son muy importantes para evitar la osteoporosis. Además tenemos otros tipos de fármacos que pueden ayudarnos de estos, como los bisfosfanatos, el raloxifeno, que bueno, tienen casi la misma función, que es evitar la destrucción del hueso y ayudar la reabsorción ósea. Bueno, yo voy a hablar sobre la intervención del fisioterapeuta en la prevención de la osteoporosis. El ejercicio terapéutico, si la inmovilización y la falta de actividad favorecen la osteoporosis, la fisioterapia activa es una aliada muy esencial. 2. La educación postural es muy importante. Para la osteoporosis puede afectar generando dolor estando de pie, sentado o acostado. En sí, la fisioterapia ayudará al paciente tanto para permitir alcanzar una serie de posturas adecuadas como para llevar a cabo unas transiciones. 3. Las técnicas de relajación. Estas técnicas promoverán la circulación y elevan naturalmente el umbral del dolor, lo que permitirá a los pacientes controlar su enfermedad. La relajación también tiene un efecto homeostático. Y 4. La prevención de caídas, que es una particularidad muy importante para las personas con osteoporosis. Para prevenir la osteoporosis es preciso asegurar una buena ingesta de calcio y vitamina D, modificar el estilo de vida y aumentar su ejercicio físico. En los siguientes tipos de actividades hay que recomendar para la osteoporosis. Bueno, en uno de esos podemos ver el ejercicio de fortalecimiento muscular, que es esencial para la parte superior de la espalda, las actividades aeróbicas que implican soporte de peso, los ejercicios de flexibilidad y también ejercicios de estabilidad y equilibrio. Estas actividades incluyen ejercicios aeróbicos de pie con todo el peso sobre los huesos. Algunos ejemplos son como obviamente el caminar, bailar, hacer ejercicios aeróbicos de bajo impacto, usar máquinas de entrenamiento elíptico, usar escaleras o hacer tareas jardineras.
Este tipo de ejercicios trabaja directamente sobre los huesos de las piernas, caderas y la parte baja de la columna vertebral. Para retrasar la pérdida de minerales también se brindan beneficios cardiovasculares que mejoran la salud del corazón y el sistema circulatorio. También es importante que en las actividades aeróbicas, que son muy beneficiosas para la salud en general, no ocupan un programa de ejercicios y es más sencilla realizarlas. También es importante trabajar la fuerza y la flexibilidad, también el equilibrio. Hay otras actividades como el nadar o el andar en bicicleta que tienen muchos beneficios, pero no proporcionan la carga de peso que los huesos necesitan para soportar y retrasar la pérdida de minerales. Sin embargo, si se hacen unas actividades, se les puede hacer de manera simple, ya que no son con un plan de tratamiento o un plan de ejercicios. Cuando existe osteoporosis. En los ejercicios de estabilidad y equilibrio sabemos que ayudan a los músculos para que estos trabajen en conjunto y estos mantienen de forma estable al paciente y evitan que esto se caiga. Los ejercicios son simples, por ejemplo uno de ellos es pararse en una pierna y así intercalar, y los ejercicios son basados en el movimiento. Hay ejemplos de Tai Chi, pueden mejorar la estabilidad y el equilibrio del paciente. Muchas gracias.